Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la inauguración, a la apertura de la tercera edición de Cinema Trans. Como saben, la muestra de Cine Trans de Tenerife, un evento que organiza la Fundación Pedro Serolo, la Cinemateca Pedro Serolo y también charlas de cine. Antes de nada, gracias por acompañarnos. Es un placer volver a ver esta sala llena y a disfrutar de la cultura que también ayuda, como también sabemos, a cambiar mentalidades, a abrir veredas tan importantes siempre, y más en estos tiempos en los que damos algunas cosas por hecho y como vamos comprobando es importante no bajar la guardia. La cultura también, como sabemos, es la bandera perfecta para recordarnos que todavía queda camino y que no podemos, como digo, bajar la guardia. Damos las gracias a los patrocinadores, al área de Educación, Juventud, Museos y Cultura del Cabildo de Tenerife, así como también al Ayuntamiento de La Laguna a través de las concejalías de Igualdad y LGTBI y de Cultura. Y también, por supuesto, a quienes colaboran para que esta tercera edición también sea una realidad: Altea, Tenerife Espacio de las Artes, a la Universidad de La Laguna y, por supuesto, a las asociaciones y colectivos LGTBI QA+. Gracias de corazón a todos ellos, a todas ellas y a ustedes. Ojalá disfruten también de esta tercera edición. Como saben, siempre nos gusta, además en la inauguración, tener cultura. La vamos a tener, como sabemos, en los documentales, en las películas que vamos a disfrutar a lo largo de este largo fin de semana, pero también en esta ocasión lo vamos a hacer con música. Disfrutar de ella, déjenme decirles, siempre es un placer y siempre es una auténtica alegría hacerlo con una tinerfeña que lleva ya unos años viviendo fuera, pero que siempre guarda en su corazón, por supuesto, Tenerife y Canarias. Y hoy nos acompaña en esa apretada agenda que tiene para acompañarnos en este inicio y hacernos disfrutar de su música, de su voz. Y además vamos a tener la suerte de disfrutar de un tema de estreno, escrito además por ella misma, que se va a convertir en el leitmotiv de esta muestra. Disfruten, déjense llevar, y con ella vamos a dar el comienzo a esta noche, a esta tarde-noche de inauguración. Un aplauso para Alicia Ramos. Yo soy la de la cultura. Ay, mi madre. Y así todo. Es un honor estar aquí. Quiero agradecer a una persona que se llama Fabián, que me ha prestado esta guitarra, que es hermana de la mía. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se trae la suya? ¿Prueba a meterte en un avión con una guitarra? Bueno, prueba primero con explosivos, es más sencillo. Y luego ya, nivel guitarra, eso ya para profesionales. A mí no me han dicho nada de tiempo. Y aprovechando que mis canciones son cortas, hablo. ¿Qué es lo que realmente me gusta a mí? Me pidieron que tocara esta canción y me viene muy bien porque así explico una cosa. Hace muchos años, la compañera... a la compañera Carla Antonelli, que es de mi pueblo, Weimar, le hicieron... Mi pueblo lo tengo en propiedad, pero soy magnánima y permito que la gente viva allí. Eso sí, en viviendas vacacionales. Y pues es famosa, ¿no? Y le hicieron un documental sobre su vida, que es azarosa. Y bueno, vino el director del documental a casa a tomar café y a escuchar mis canciones y a ver cuál elegía. El café estaba muy bueno. No me acuerdo cómo se llama. ¿Fernando? Olmeda, qué buen muchacho, vive por la Latina, lo veo a veces. Y no envejece nunca, siempre está igual. Y vino a casa a tomar café y tal, escuchó estas canciones y cogió una que yo acababa de hacer. Por aquella época yo trabajaba de niñera, cuidando a un bebé, que ahora es un golfo, pero en aquella época era un bebé, que se llamaba Iván, Little Ivan. Y pesaba 9 kilos, el bebé. Tenía la espalda molida. Digo, a ver si aprende a caminar. Aprendió y fue peor. Alicia, céntrate. Entonces, claro, cuando la canción, como tenía un bebé de 9 kilos en brazos, no podía hacerla con la guitarra al mismo tiempo porque hay una cosa de los átomos, no puedes tener una guitarra y un bebé al mismo tiempo,
no sé, una cosa de física. Yo no sé mucho de física de átomos. Así que la hice de cabeza y luego hay que aprender a tocarla. Y cuando la grabé en el estudio, para el documental de Carla, el viaje de Carla, no la sabía tocar. Y ahí quedó inmortalizada para siempre, tocándola como... Y entonces voy a aprovechar para tocarla hoy, que ya sí la sé tocar, ahora cuando sale mal. Si quieren grabar alguna de las dos canciones que voy a tocar hoy, por favor graben esta. Y las flores, ¿qué va a ser de las flores? Ahora tienes que esconderte y curar tu corazón. Y las flores, ¿qué va a ser de las flores? Las sandalias, las pastillas y el dolor. Y la tentación de sentir que ya no vale, de pensar que la vida es así. La desilusión y las lágrimas, los besos, eran cosas que tenían que ocurrir. Y los pájaros, ¿a dónde van los pájaros? El rumor desordenado de sus plumas al batir. Y los pájaros, ¿a dónde van los pájaros? Debe de ser que ellos sí tienen dónde ir. La desilusión y las lágrimas, los besos, eran cosas que tenían que ocurrir. Y ella creyó que pasadas estas lluvias volverían las abejas al jardín. Y las flores, gracias. Bueno, ahora viene la hora de la verdad. He perdido las llaves del hotel. Alguien tiene una casa en la que quedarme. Bueno, no sé si las he perdido o no. De todas formas, te dan una copia allí, seguro. 405. No hagan mucho ruido. Ha caído sobre mis hombros la increíble, insoportable responsabilidad de componer una canción que pueda representar de alguna manera este festival que va por su tercera edición. Yo de himnos un poquito floja voy, también te digo. Yo más reggaetón y eso, pues. No, casi que mejor, himnos mejor. Y mi objetivo era llegar aquí hoy y no mirar la letra. Voy a intentar cumplirlo, pero la voy a dejar por aquí, si no les importa. Quise recuperar para este encargo que me hizo Concha Cerolo personalmente, quise recuperar algunos pensamientos de Pedro que me parece pertinente y oportuno recuperar en un momento en el que... ¿Cuánto tiempo tengo?
¿Puedo hablar un poco más? Brevemente. Estuve escuchando por una cosa de mis investigaciones de mierda. Las declaraciones de un tipo que había sido falangista de primera hora, pero una entrevista que le hacen en el año 74, tuvo que ser como mucho en el 75 porque cuando la palmó el señor. O sea, más allá no puede ser. Y lo escuchabas hablar y sus razonamientos, su fondo intelectual hay gente de izquierdas que no tiene un discurso tan progresista como este señor en el año 75. Y estábamos hablándolo esta mañana en la comida porque él no se ha movido del sitio. Es un señor de derecha, pero todo el resto del mundo se ha movido mucho más a la derecha y él se ha quedado ahí. Por eso me parece pertinente recuperar estos discursos que suenan radicales, pero es lo básico de la convivencia de las personas. Y ya está. Perdón, estoy hablando mucho. Voy al lío. Es para evitar el momento de tocar la canción. ¿Qué haces tú grabando, cabrón? Es mi sobrino. Vamos allá. Va a salir de puta madre. Muchas gracias a Fabián por la guitarra, pero cuando termine de tocar me gustaría, si hay alguien del público que sea practicante, la antitetánica, por favor. Se pueden cambiar las cuerdas y no pasa nada. Claramente dibujada en las nubes, la frontera que separa el mañana del hoy con su aura dorada que es promesa de nada y todavía no sé ni siquiera dónde voy. No la ves, no la ves, no la ves, no la ves en la flecha de las aves que migran, ejerciendo su derecho a la luz y al calor, en los ojos velados, en los besos volados, se adivina la proeza del amor. Mira sus ojos desencajados, cómo se crispa su sinrazón en nuestro mundo. Sí caben ellos, pero en el suyo no quepo yo. No nos es dado decir quiénes seremos mañana, pero podemos sembrar un futuro mejor desde la libertad para andar y soñar y volver a empezar. Claramente dibujada en las nubes, la frontera que separa el mañana del hoy. Muchas gracias y disfruten de este festival. Gracias a René en el sonido. Gracias. Alicia Ramos, qué manera más bonita y más especial de iniciar esta tercera muestra de Cinema Trans. Y claro, siendo una inauguración, aquí estamos como en casa, pero nos van a permitir un poquito de formalismo. Y es la parte de los discursos necesarios también para que ustedes, quienes no les conozcan, pongan cara y pongan voz a las personas a las que antes nombrábamos, que representan asociaciones, administraciones importantes para que esto salga adelante. Así que voy a pedir que me acompañen en el escenario Dailos González Ferrera, concejal de Igualdad del Ayuntamiento de La Laguna, Patricia León, directora insular de Igualdad y Diversidad, Luisa Esteves, presidenta de la Fundación Pedro Cerolo,
y Manuel Díaz, de Charlas de Cine. Porque ahora es cuando tienen que tomar la palabra para que puedan intervenir, saludar y dar por iniciado esta tercera muestra de cine. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran aquí. Antes de nada, me gustaría disculpar la presencia del señor alcalde, que pues por motivos de agenda no se puede encontrar con nosotros hoy aquí, pero sí me consta, me lo dijo expresamente hoy a mediodía, que le hubiera gustado pues estar y compartir con nosotros esta inauguración de la tercera muestra de Cinema Trans. Hoy nos encontramos aquí pues para dar más que nunca esa visibilidad que necesitan tantas voces calladas que no se han escuchado durante un largo tiempo. Esta muestra, estas proyecciones de cine abren unas ventanas a realidades diferentes que tenemos que conocer. Sobre todo, muchísima gente que todavía pues, se encasilla en ciertos sitios que, bueno, que hay que seguir abriendo, ¿no? Entonces, creo que con estas jornadas conseguimos expandir nuestra mente, concienciar a muchísimas personas y lograr lo que todos queremos, ¿no? Un mundo mejor y más consciente de que cabemos todos en este mundo, ¿no? Gracias, Dailo. La presidenta de la Fundación, Luisa Esteve. Buenas tardes a todas, a todes y a todos. De verdad que para la Fundación Pedro Serolo es un honor volver a participar en la inauguración de la tercera muestra del Festival Trans. Y digo que es un honor porque para nosotros la lucha por la igualdad, la lucha por la diversidad y la lucha por los derechos trans es fundamental en nuestro equipo. Somos los depositarios del legado político y activista de Pedro Serolo, que todos conocéis. Hemos oído ahora mismo unas frases maravillosas con Alicia, que nos cantaba una canción recordando que luchamos y procuramos una sociedad en la que quepamos todos, donde no se ha excluido nadie. Esto tenemos que tener alerta ahora porque hay muchos inconvenientes que deberíamos estar muy presentes. Quiero agradecer a todos los representantes de las distintas instituciones parlamentarias, los del Parlamento, las personas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Y me voy a referir ahora también a la señora vicedecana de la universidad. Y lo quiero decir porque es muy importante la vinculación de las luchas con la universidad. La universidad es un sitio de libre pensamiento. Hay que buscar y dar los instrumentos para los jóvenes de la sociedad futura. Esto es determinante, porque ellos serán los que hagan un mundo más feliz en el futuro. Agradezco también a los parlamentarios que hacen las leyes. La ley trans es una ley que fue tan discutida y es una ley tan necesaria. Y voy a hacer una breve mención, y sé que se va a enfadar ella, porque es la magistrada que lleva aplicando la ley trans desde que entró en vigor. Nuestra querida amiga de la Fundación, Mónica García Izaguirre. Esta mujer, gracias Mónica, de verdad, porque esta mujer, desde su responsabilidad, desde su puesto de responsabilidad, ha contribuido con su sensibilidad a la dignidad de las personas trans. Ha tenido el coraje de aplicar la ley con valentía, de instruirse, acercarse a los colectivos e informarse de una realidad. De esta realidad que nosotros queremos transmitir y llevar a todos a través del cine. Gran instrumento para mejorar nuestra sociedad. Termino, porque si no me van a echar una bronca imponente, porque estaría hablando mucho tiempo de la necesidad de unir esfuerzos. Señoras, señores, es muy importante tener las alertas, es muy importante luchar y defender lo que hemos conseguido. Vemos ejemplos en los campos universitarios, hay que mantener la fuerza en los campos universitarios. Confío en esos jóvenes que van a seguir con esta lucha. Lo hemos oído, queremos una sociedad donde quepamos todos. Muchísimas gracias de corazón por estar aquí. Gracias, Luisa Esteve. Patricia León, directora insular de Igualdad y Diversidad. Buenas tardes a todas. ¿Se me escucha? Sí.
Buenas tardes a todas. Bueno, yo primero disculpar la presencia de José Carlos Hacha, compañero consejero de Cultura, que es el que, bueno, pues patrocina el evento, y por supuesto disculpar a la presidenta doña Rosa Dávila, que por cuestiones de agenda se encuentra hoy en Madrid y no está con nosotras. Yo hago también un poco ese acopio de lo que estábamos hablando, de esa sociedad, y hoy pude leer que para ser iguales debemos de ser diversas también. Creo que es una frase que viene a encuadrar lo que todas y todos buscamos con este tipo de actividades culturales, que efectivamente remueven conciencias y llegan a las personas que necesitamos se muestren activistas y de nuestro lado a la hora de simple y llanamente tratar igual a todas las personas, independientemente de cualquier circunstancia, que a ver quién dice quién es lo normal y quién no, ¿no? Este trabajo, este apoyo a esta tercera edición del Cinematrans es solo un ejemplo de cómo el Cabildo apuesta por la transversalidad en dos conceptos básicos que yo como directora insular no puedo más que poner en valor, que es la igualdad y la diversidad, y por supuesto la Fundación Pedro Cerolo y todas las asociaciones que quieran unirse al trabajo van a tener la puerta abierta al Cabildo en cualquiera de sus áreas. Aprovechar también a darle las gracias a Conchi por la invitación a esta directora de manera personal, y espero que todas disfruten y también compartir un ratito y aprender y ser más consciente aún de las realidades que nos rodean. Muchísimas gracias. Gracias, directora insular de Igualdad y Diversidad. Manuel Díaz, charlas de cine. Manu. Buenas noches. Darle. El mío funciona. ¿El mío funciona? No, pues. Ahora, René, voy bien, voy bien. Darles la bienvenida a todos, a todas y a todos aquí en Multicines Tenerife, en la casa de charlas de cine. Agradecer al Cabildo por su patrocinio a Cinematrans, al Ayuntamiento de La Laguna, en las áreas pues, de diversidad y de cultura, que también nos respaldan. Agradecer a nuestros socios, Fundación Pedro Cerolo, a Cinemateca Pedro Cerolo, con los que trabajamos estrechamente para poder llevar a cabo esta muestra. Muy importante también, agradecemos a las asociaciones LGTBIQA+, que nos han dado un grandísimo apoyo, un grandísimo impulso, son también una parte fundamental de Cinematrans, y lo vamos a ver en este escenario. Dar las gracias pues, a Multicines Tenerife, que siempre acoge la actividad, la Universidad de La Laguna. Y me voy a sumar a una cosa que decía Dailo. Ahora a nosotros ya hemos dado el discurso inaugural, ahora nos toca a nosotros callarnos, ahora nos toca escuchar a Nacha Sánchez, nos toca escuchar a Elsa Ruiz, hemos escuchado a Alicia Ramos, vamos a escuchar a Juani Ruiz, vamos a escuchar a Alex Harami, vamos a escuchar a Alexis Herbés, vamos a tener también la ocasión de escuchar a Daniela Curvelo. Daniela, no te he visto en la sala, ahí detrás, muy bien. Vamos a tener también a Bimba Farelo. Son las personas que tienen que hablar ahora en este escenario. Ese es el privilegio que vamos a tener, el tener a estas personas aquí y escucharlas y acercarnos desde una proximidad o desde, digamos, un momento vital un poco más alejado, pero es el momento de escucharlas, de escucharles, de estar centrados en lo que vamos a hablar aquí hoy. Yo creo que hoy es un día muy emocionante por esta reunión generacional de la que vamos a ser testigos, y sobre todo también tratar otros temas. Mañana hablaremos de la inclusión en la industria audiovisual. El sector laboral también es uno de los aspectos que hay que luchar, hay que combatir. Así que vamos a seguir trabajando en eso. Y, por supuesto, a todos saben que están invitadas no solo hoy, no solo en esta inauguración, en los próximos días. Lo vamos a pasar muy bien, vamos a tener ocasión de ver buen cine, de escuchar
testimonios muy importantes y el sábado pues tenemos ocasión también de cerrar con un fin de fiesta con Tamarola. Así que nos seguimos viendo por aquí en Multicines Tenerife y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias Manu, gracias Dailo, Patricia, Luisa, muchísimas gracias. Te acompaño. Yo siempre quise ser Isabel Gemio. Bueno, el año pasado ya esta edición, la segunda edición de Cinema Trans incorporó una parte importante al inicio, el reconocimiento a modo de premio, de entrega de un reconocimiento público a personas destacadas precisamente por su compromiso con la visibilidad de los derechos de las personas trans. Y algo muy importante, los derechos trans son derechos humanos. El año pasado fue reconocida nuestra Carla Antonelli, a la que también Alicia Ramos hacía mención al principio de esta noche, al principio de esta tarde. Y hoy vamos a reconocer también en esta edición de Cinema Trans a una persona que sabe muy bien qué implica eso de poner el cuerpo para defender a las personas trans. El mostrarse, el ser visible, con todas las consecuencias. Es una artista, es comunicadora, youtuber, ilustradora, una persona que ama el arte, que colabora en los medios de comunicación y que en ningún momento ha dudado precisamente en que esa exposición y esos diferentes espacios de poder en los que ha podido estar y en los que está, ayuden a visibilizar, ayuden a poner nombre a esas realidades y también a recordarnos, sobre todo a los que los cuestionan, que los derechos trans son precisamente derechos de todas las personas para ser felices, dentro y fuera de casa. Hoy el reconocimiento va a ser para Elsa Ruiz y la vamos a conocer un poco más. Antes de llamar a la protagonista, quiero que me vuelva a acompañar en el escenario el concejal de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de La Laguna, Dailo González, para entregarle ese reconocimiento. Y ahora sí, ese aplauso para quien recibe este segundo reconocimiento en la tercera muestra de Cinema Trans de Tenerife, Elsa Ruiz.
¡No me he caído! Tranquilizar a la primera fila. Hoy he tomado la prudencia de ponerme bragas. No os preocupéis, no vais a ver. Gracias por hacer un premio que cabe en la maleta. Porque, en fin... me gusta mucho el homenaje en vídeo, o sea, que de mierdas he hecho. Madre mía, o sea, me ha sido un poco en plan de... Bueno, estoy muy nerviosa porque a mí, claro, lo hablaba esta semana con mi psicóloga y yo le decía que la palabra activista es una palabra que me viene muy grande. Y ella me dijo, bueno, Elsa, ya trabajaremos eso, ¿eh? Que me ha gustado mucho porque, claro, o sea, una cosa que se nos achacan mucho a las mujeres trans, de las personas trans en general, pero sobre todo a las mujeres, que por aquí hay una autora que sabe mucho de eso, se nos acusa a las mujeres trans de impostoras, de no ser mujeres de verdad. Y se nos acusa desde la transfobia que siempre es de derechas. La transfobia siempre de derechas, aunque se autodenomine de izquierdas y feminista, ¿vale? Eso es muy importante, que hay que recordarlo, ¿vale? Y entonces, gracias. Y me he dado cuenta de que, de igual manera que durante muchos años he negado mi identidad como mujer y ahora hay mucha gente que quiere negar mi identidad como mujer, también tengo que aceptar mi identidad como activista, porque el activismo no es solo salir a la calle también. Evidentemente hay gente que se ha partido la cara, que le han escupido, y hay gente que no está. Hay mucha gente de esa gente que se ha partido la cara que está aquí esta noche. Hay gente como Juan, y como te dije en una gala... Gracias a las que tuvisteis que vivir de rodillas para que ahora estemos de pie otras. Gracias. Porque hay que recordar muchas cosas. Recordemos pasado, presente y futuro. Pasado por la gente que sigue estando, que ya no está y que ha abierto camino. Mucha gente está aquí, a esa gente se la homenaje y os lo agradezco mucho. Para mí, tengo a mi madre aquí. Que mi madre no es solo mi madre porque 11 horas de parto y 20 minutos, como... Los 20 minutos existe mucho ella siempre, que lo recuerde, porque claro, eso también es tiempo, ¿sabes? Y yo la entiendo, pero no me guarda ningún récord, o sea, está bonito. Mi madre es mi madre porque me ha parido y porque se comporta como mi madre. Mi madre sigue esa evaluación continua en cuanto a madre, viene a todas las clases, hace todos los trabajos, o sea, bien, mi madre muy bien. Pero también sé que tengo otras madres trans, que han hecho que pueda estar aquí hoy. Algunas de las cuales estáis aquí esta noche, y eso es muy importante. Eso es el pasado. El presente es que sigamos aquí y que no consintamos que los discursos transfobos salgan impunes, que la justicia se aplique y que los delitos de odio contra el colectivo, que no solamente es pegarnos putas palizas por la calle, también es insultarnos o negar nuestra identidad, también, porque hace falta ver que la transfobia no queda impune, por mucho que venga de gente que antes o se autodenomina todavía socialista. Que me parece muy importante decirlo. Y sobre todo decirlo de antes porque si Pedro levantara cabeza, joder, no tendrían sitio para esconderse. Y sobre todo por el futuro, porque no podemos consentir que la infancia y juventud trans tenga miedo. Esta semana hemos visto una noticia de una chavala trans de 13 años que le han pegado una paliza y la han insultado. Ese es el mundo que quiere la transfobia. La transfobia es miedo, la transfobia es una puta mierda. La transfobia no puede ser como unas bragas. A mí las bragas yo necesito que sean elásticas, que me acojan bien y quiero confiar en ellas para que en ningún momento me traicionen. O sea que, transfobas, no seáis unas bragas baratas. Muchas gracias por este premio. Se lo dedico a todas las personas trans, pasadas, presentes y futuras, y lo que siempre digo y recuerdo, no eres menos trans si decides hormonarte o no, no eres menos trans si decides operarte o no. Tu transición es perfectamente válida tal cual la quieras. Cada transición es un traje a medida, muy importante, y no podrán con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Gracias, concejal. Y ahora ha llegado el momento
precisamente de centrarnos en una de las partes que mencionaba Elsa, el pasado. El inicio del documental, de la película que vamos a proyectar en cuestión de pocos minutos, es una película que sé que igual puede costarnos mirarla con los ojos de hoy, hay que hacer el ejercicio de situarnos en aquella época, y sabiendo lo que sabemos ahora y que el contexto es muy importante, supuso precisamente abrir un camino y sentar la base en aquel momento, plantear debates y poner ante la cámara a personas a las que otra gente negaba. Es verdad que el libro de Valeria Vega, el trabajo inmenso también, por cierto, de la serie de los Javis, ha ayudado a las nuevas generaciones, sobre todo, a saber qué era aquello, quiénes estaban vestidas de azul. Aquí en esta tercera muestra de cine trans de Tenerife, han considerado, y además de forma muy acertada, la importancia de ir al origen. ¿Y quién mejor que nos presente esto que vamos a ver ya en cuestión de minutos que una de sus protagonistas? Vamos a recibir con un caluroso aplauso a Nacha Sánchez. Pues nada, poco tengo que deciros, vais a ver el documental, si lo queréis comparar con la serie nueva de los Javis, es lo mismo, pero viéndolo en realidad, porque verdaderamente en aquellos años en los que hicimos el documental hablábamos mucho, pero se veía poco. Y los Javis le han dado una visibilidad maravillosa, y yo tengo que agradeceros a todos, todes. Para mí las palabras tan raras me cuesta un poco. El haberme traído hasta aquí, y bueno, vais a ver un documental que yo hice cuando tenía 20 años. Tengo 62, o sea que vais a ver la diferencia de vida. Si comparáis vestida de azul con vestidas de azul, hay una diferencia, hay una gran diferencia. La visibilidad que los Javis le han dado ahora mismo a Vestida de Azul haciendo la serie, yo creo que nos lleva más allá de lo que vimos simplemente en el año, esto se hizo en el año 81 y se llevó al Festival de Cine de San Sebastián en el 83. El público fue maravilloso, la prensa horrorosa. Ya veréis el porqué. Quien no haya visto el documental, ahora vais a ver la realidad de lo que nos tocaba vivir cada día y cada noche, una por una, de todas las personas que salimos en él. Muchísimas gracias y es un placer estar aquí. Finalmente conozco Canarias. Gracias. Lo dicho, vestidas de azul. Nosotros somos hermanos. Mi primera hermana, monja. La segunda es bollera. Después vine yo. Dice mi madre que soy un bar suceso. Soy travesti, o sea, soy la ridiculez de la tierra. Una cosa que no se debe mirar, a quien no se le debe hablar. Medio pueblo detrás. Vamos a tu casa como siempre. Que un cuerpo de una mujer que se dedique a la prostitución con un cerebro de hombre puede ser una máquina de hacer. Piensa que la Loren llega mañana a trabajar a una fábrica y que tú llegas vestida de mujer y que tus compañeros te dicen: Lorenzo, ¿cómo vienes así? Escucha, ¿querías volver a la calle vestida de mujer donde tus compañeras te tratan como tú te sientes, como una mujer? A todos los amores del mundo les dedico mi canción con un querer tan profundo. Me gustaría conocer un chico que me quisiera y que yo lo quisiera a él y que... Mi ilusión es, de verdad, como os he dicho antes, operarme el pecho, triunfar en todo. Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del telón.
y las rayas de mi mano. A la que veo muy seria es a usted, ¿eh? No, la veo muy seria, ¿eh? Al estar conmigo, todo. No importa, aquí estamos entre familia, y aquí nadie nos ve, nadie nos dice. Un cascabel. Y a los Da que más pena que el castigo que nos ha mandado Dios. Nada la palabra lo dice. Pedazo de maricón. La palabra lo dice. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, gracias. Ahora vamos a aportar este ratito de coloquio, de conversación y como decía, ustedes también luego van a poder preguntar también o hacer alguna aportación y además, pues Elsa, vamos a sumarnos a moderar este ratito. Y antes que nada presentarles, para que también ustedes puedan ponerles cara, que sepan quiénes son, como antes conocíamos y a quienes hemos visto también en este documental, a Nacha Sánchez, apodada Nacha la Poderosa, que ahora nos vas a contar por qué. Nacha. Como si no hubiera quedado claro, ¿sabes? Bueno, no, la historia no viene de ningún poderío. Yo era, como se ve en el documental, yo era muy curranta y sigo siendo muy curranta. Entonces el dinero que ganaba cuando estábamos otras chicas y otras chicas que no habían trabajado, te cuento la historia de dónde viene, para que veas qué tontería. Yo cuando cogía, a lo mejor me decía 40.000 pesetas, y yo decía, ¡qué poderío! ¡Cuánto dinero! Esa simple tontería, para ellas, Nacha la Poderosa. Nada ni de mansiones, ni de joyas, ni de nada. Era simplemente por ese gesto. De ahí salió el apodo. También nos acompaña Daniela Curbelo, artista, investigadora multidisciplinar, especializada en estudios de género, políticas de igualdad, temas como la canariedad del territorio. Daniela, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, no? Gracias a ustedes. Y difícil ahora, ¿qué podemos aportar nosotras después de haber escuchado estos testimonios, ¿no? Una se queda como con el piquito cerrado, sobre todo por la veracidad, ¿no?, de lo que acabamos de escuchar y en muchos sentidos la vigencia que tienen los testimonios que hemos presenciado, ¿no?, que hemos escuchado en la película. Entonces, bueno, al menos hablo por mí, se pregunta, ¿no?, ¿qué más puede aportar a lo que se ha dicho, ¿no?, a lo que se ha visto? Pero encantada y agradecida de estar acá con ustedes. También nos acompaña Alexis Hervé, escritora e ilustradora. Gracias, Alexis, por acompañarnos. Un placer. Lo mismo que ha dicho Daniel, o sea, a mí esta clase de cosas, los documentales, las historias de la gente más mayor siempre me dejan como muy humilde, ¿no? Me quedo como ay Dios, qué pequeñita soy, no sé, esta sensación, por una parte, me alegro mucho de no tener una vida tan larga de contar, ¿no? De no tener que contar tantas cosas, pero por otra parte, es claro, te quedas como pensando, Dios mío, ¿qué soy yo comparada con esta gente, ¿no? O sea, es una sensación como, no sé, me llenan de un montón de cosas, así que es un placer para mí estar aquí. Dentro de 30 años estaréis en este cine, habrá gente viendo un documental sobre esto y dirán exactamente lo mismo. O sea que lo que estamos haciendo aquí es solamente el camino que iniciaron seguir andándolo, o sea que sí podemos estar aquí, evidentemente. Nunca, sin dejar de mirar el pasado a quienes abrieron camino, pero sí podemos legitimarnos y decir, también podemos aportar cosas, evidentemente. Ya basta del síndrome del impostor, por favor. Y también Alex Jarami, músico y futbolista federado, estudiante de psicología. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno. Y Marlon Brandon. Importante, ¿no? No, muy agradecido por todo, por poder participar. Soy el chico trans, ¿no?, el invisible para la sociedad durante muchos años, y que muchas gracias, porque si no hubiera habido todas las personas trans, sobre todo las mujeres trans, que fueron tan fuertes de decir aquí estamos, muchos chicos no podríamos decir hoy lo mismo, ¿no? Porque somos... En la época había personas como tú, pero con muy poca visibilidad. Claro, y eran las marimachos. Siempre mezclados con nosotras, pero muy poca visibilidad. Gracias a Dios que ahora hay de todo. Sí, no, y hay hasta guionistas que escriben veneno, imagínate tú. Es de agradecer porque ustedes fueron una cara visible. Sí, gracias, menos mal, porque lo habéis decidido y porque, aunque hayamos sido nosotras las que hayamos roto el hielo, para que esté frío hay que seguir manteniéndolo. Exacto. Hay que seguir manteniéndolo porque si no, se derrite. Entonces vosotros, gracias a vosotros, personas como tú, habéis decidido dar la cara, porque la gente no daba la cara, era muy difícil. Y ole, porque deis la cara. Y que haya muchísimas más personas como tú, porque todos tenemos derecho, todos, a ser felices y a ser libres sobre todo. Muchas gracias.
Nacha, eras una pipiola, tú lo decías, 20 años tenías ahí. Ahora Tenía que te 20 ves años. como espectadora y 40 Yo años cada vez, después... cada vez que la veo descubro cosas nuevas. Hay trozos en los que me digo, madre mía, ¿cómo hice yo eso? Porque yo creo que, sinceramente, no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. A mí cuando me han llamado ahora para ir a los 40 años de la primera presentación sobre una película sobre travestis, o la palabra fea, porque yo la odio, o transexuales, a San Sebastián, he recapacitado tanto, ¿sabes? Me he dado tanta cuenta cómo la gente en ese momento en San Sebastián, dando un homenaje a 40 años que ya las transexuales habíamos estado en el cine. Es cuando me he dado cuenta de muchísimos errores que están cometidos en ese mismo documental, ¿sabes? Porque hay errores en el documental. Y yo cada vez que la veo lo paso fatal, ¿eh? A mí la lagrimita se me va. Pero no se os olvide que tenéis que ver Vestidas de Azul. Os hace falta, de verdad. Para entender el documental que acabamos de ver, os lo digo yo. Lo digo yo que no tengo un papelazo para nada. Yo salgo en toda la serie, pero no soy yo. ¿Me entiendes ¿Me entendéis lo que quiero decir? Yo al final de la serie salgo tal y como soy ahora, con la edad que tengo, con la vida que tengo ahora, viviendo en Galicia, pero tenéis que ver Vestidas de Azul. Después de haber visto esto, no podéis dejar de ver Vestidas de Azul, porque todas las cosas que habéis visto y todos los momentos, por ejemplo, el momento de Loren, hay que verlo en vivo. Hay que verlo en vivo. Cómo la familia de la alta sociedad descubre a Loren con su propio hijo. ¿Sabes? Tenéis que ver Vestidas de Azul. Tenéis que verla. Consejo, ¿eh? Consejo. En el público tenemos también a Juani. Yo no sé si podemos darle un micrófono o si no comparto. Juani. Porque la tenemos entre el público que está por allí. Va de verde, no de azul. Juani, buenas noches. ¿Es vestido de azul también? Buenas noches. Juani, tu testimonio, tu historia también la conocemos, te queremos muchísimo. Tú también que ves ahora como espectadora, ¿no? Esta historia que te suena evidentemente. 40 años después, también sigues extrayendo, sacando pues, nuevos aprendizajes. Ella ha hecho Vestidas de Azul, ¿eh? ¿Y te sorprende, por ejemplo, todo lo que pasaron? ¿Te sigue sorprendiendo? Lo que aguanta el cuerpo y la mente. Lo que pasaron no me sorprende porque yo también lo pasé. Yo estaba allí, yo a los 2 años llegué a Madrid y también empecé a trabajar y trabajar con la Loren. Entonces yo ahora lo veo y me entra como melancolía de recordar en esos tiempos la vida, ¿no? que llevábamos. Y no sé sobre todo porque las de nuestras compañeras de Vestida de Azul, tú trabajabas con nosotras, claro. No estás en Vestida de Azul, pero es que no queda nadie. Queda la enloquecida, la que no es culpable de destrozar una pareja, ¿sabes? Y quedo yo. Las otras chicas tuvieron un muy mal final todas. Sí. Muy mal final, muy mal. Yo me llevaba muy bien con la Loren, porque desde que llegué a Madrid empecé a trabajar con ella hasta que le dio el derrame cerebral. Entonces la he conocido muy bien, me lo he pasado muy bien, me he reído mucho con ella, porque ya habéis visto el documental cómo era. Pues así era, tenía una lengua, pero muy graciosa, ¿sabes? Tenía a todas, nos sacaba mota a todas, pero con arte y con gracia. Y bueno, y eso es lo que dice Nacha, tenéis que ver Vestida de Azul. Claro, tenéis que ver a Juani en Vestidas de Azul. Sí, salgo yo. Claro. Te queremos, Juani. Vale, gracias. Bueno, a ver, han cambiado mucho las cosas, pero es el testigo de una época y para ser del 83, ¿qué de cosas? Se habla mucho, me hace mucha gracia cuando se habla de este documental de, bueno, es que se han actualizado muchas cosas, pero es que, ¿por qué no hablamos de todo lo que sigue vigente? De por qué hablas con cualquier persona trans
y da igual sus circunstancias, hay una experiencia similar siempre. Ya seamos mujeres, hombres o personas trans no binarias, siempre hay una cosa común que a mí me parece brutal, que eso no ha cambiado. Podemos cambiar, actualizar discursos, podemos actualizar términos, podemos actualizar muchas cosas, pero la esencia de lo trans, la experiencia de lo trans, cuando escuchas a una persona trans de la edad que sea, de la generación que sea, hablar de sus experiencias, si eres una persona trans, hay algo que dos cables que estaban separados se unen y sale una chispa. Y es reconocer cosas que... A mí me gustaría que hablásemos de eso, ya que tenemos aquí a más personas trans de otra generación. Yo que estoy un poco a caballo entre estas dos generaciones, porque esta gente es asquerosamente joven. Tú no tanto. Asquerosamente vieja. No. Lo has dicho tú. Yo quería ser elegante, pero esa lengua que tenías, esa boquita que tenías con 20 y poco, la sigo teniendo. No, eso no ha cambiado. No, entonces no ha cambiado. me gustaría saber, cuando habéis visto el documental, ¿en qué cosas os habéis reconocido? ¿En qué cosas habéis dicho, ahí estoy? Bueno, yo me he reconocido en muchísimas cosas que comentaban las protagonistas de la cinta, y lo cierto es que una de las más, ¿cómo se llamaba la compañera gitana? Tamara. Una de las cosas en las que más me reconocí fue precisamente en esa reflexión que pasa como de soslayo a lo largo de la cinta, como muy rapidito, pero que a mí me parece también como fundamental y crucial desde mi punto de vista, ¿no? Que es esa reflexión que Tamara tiene sobre el amor, ¿no? ¿Hasta qué punto es un ámbito que sigue negado a las personas como nosotras, a las personas que vivimos el género de esta forma? ¿En qué sentido sigue siendo una esfera que no se nos reconoce como una posibilidad, ¿no? El hecho de poder vivir, disfrutar y expresar públicamente el amor sin ese reparo o sin ese miedo de que hayan consecuencias, tanto a nivel de pareja como a nivel de la persona a la que amas, de que le caigan encima la bulla o los estereotipos, los prejuicios, y a una misma, ¿no? También. Entonces, esa reflexión que pasó como muy desapercibida entre toda la cinta, entre tantas y tantas cosas que suceden sobre el amor, a mí personalmente me toca de cerca, ¿no? Además. Y yo creo que es un tema que está muy poco reflexionado, muy poco visibilizado y muy poco también reivindicado, que nosotras no solamente servimos para o estamos más en ese ámbito más de lo sexual, hasta cierto punto también como cumpliendo ese rol de satisfacer siempre sexualmente al resto, independientemente de tu orientación, sino también ese otro ámbito que es el del amor, ¿no? Y conquistar ese territorio que siempre nos fue negado. Bueno, si quieren sigo yo. A mí algo que me marcó mucho es el miedo a decirle a tus seres queridos quién eres. Uf. Yo viví mucho ese miedo. Yo supe con 5 años quién más o menos era. O sea, yo sabía que, pues, no sabía qué era el término, pero sabía lo que yo quería hacer. No lo dije, el miedo me cayó de qué va a pensar mi madre, qué va a decir mi padre. Y era un bebé que quería, o sea, lo único que quería era que sus padres le compraran unos calzoncillos, hablando así. Con 16 me entero quién soy, me entero por YouTube, por un youtuber que subía contenido sobre la transición y ser un chico trans, me entero y digo, ¡guau! Yo soy así. Y durante años, porque yo no salgo como chico trans, ni digo que soy chico trans hasta los 21, desde los 16 hasta los 21, vivo en el miedo de, ¿y si no me quieren? ¿Y si no me aceptan? ¿Y si mañana me quedo solo? Y creo que es el mismo miedo que se refleja mucho ahí, ¿no? Y la soledad esa. Y ahora que tengo 25 y miro para atrás esos 4 años de transición, y me doy cuenta de que, y veo miles de personas que siguen pasando por la misma transición y siguen teniendo ese mismo miedo de cómo se lo cuento a mis padres. Y veo a mi padre, que era una persona que, el odia que diga esto, pero era la persona más facha y franquista que se puede tomar. Yo lo adoro, él me adora. Y yo tenía pánico, pero ustedes no saben lo que es pánico. O sea, yo solo pensar que tenía que contarle a mi padre que yo quería ser un chico,
yo prefería coger, irme de casa, irme a la otra punta del mundo y decir, aquí se acabó, no pasa nada, aquí estoy bien. Hubiera preferido las Maldivas que otro lugar, pero aquí estoy muy bien. Y dejarlo así y separar la relación entre mi padre y yo. Y cuando se lo conté, que bueno, yo no me atreví, o sea, yo llamé al psicólogo a que se lo contara a él. Y cuando salió de ahí, a mí lo primero que me dijo es, eres el hijo más guapo que he tenido, partiendo de la base que tiene 6 más. Entonces, lo agradecí. Y a partir de ahí empezó una relación de amor que nunca había sido así, que siempre había estado separada por una barrera de yo no soy capaz de entablar contigo una conversación porque me das miedo, y me da miedo lo que tú pienses de mí, y él, yo no sé cómo comunicarme contigo. Wow. O sea, flipé mucho, y veo el miedo que se ve reflejado mucho en la película, y digo, es una cosa que seguimos pasando, o sea, lo mío es una experiencia, pero todas las personas con las que puedas hablar de que cuando salen del armario, por así decirlo, esa frase cliché, te dicen lo mismo. El miedo a salir, el miedo a ser rechazado, el miedo a que no me quieran. Pero ahora hay menos miedo, ¿eh? Obviamente. Y menos mal, gracias. Y hay mucho más respeto y mucho más cariño. En las épocas en las que a mí me ha tocado, eso era imposible, era muy difícil. Obviamente, pero sigue estando. Tu familia sí al final lo aceptaba, pero yo creo que por narices, ¿sabes? Ya por narices. Porque yo me he ido de mi casa con 13 años, imagínate. Y cuando me han visto por primera vez, y mi padre y mi madre me han lavado mis primeros pechos. Viniendo de una clínica de Barcelona de operarme, han venido a mi casa, se me han metido en la bañera y me han lavado mis primeros pechos. Mi padre, si el tuyo era malo, el mío era su primo hermano, no te digo más. O sea que, pero ahora la gente tiene pero mucho más respeto y mucho más cariño por personas como nosotros, nosotras, nosotres, y se nos da más amor. Yo siento que hay mucho más amor por nosotras, sí, mucho más amor. A mí una cosa que siempre me llega mucho, ¿no?, esta clase de cosas es la... todo esto desde un punto de vista diferente, claro, porque yo soy una persona no binaria, pero cuando veo a las mujeres trans en estos contextos, ¿no?, que además no había todavía el vocabulario que tenemos hoy en día, no se hablaba de la misma manera, digamos, mucho cuando hablan, no, yo es que... había, por ejemplo, un par que decían, no, es que yo no soy una chica ni un chico, que no, o sea, no lo decían de la manera en la que yo lo siento, pero es un tipo de conversación, vamos a ver cómo lo digo. Sí, o sea, quiero decir, cuando no encajas como mujer porque eres una persona trans, o no encajas como hombre porque eres una persona trans, es decir, no eres lo que la sociedad espera que sea una mujer, no es lo que la sociedad espera que sea un hombre. Es una es una sensación que, claro, yo siempre he pensado que todas las personas trans somos... no existe una persona trans binaria en el sentido de que es imposible ser trans y encajar completamente en lo que la sociedad espera que sea una mujer, porque al final alguien te va a coger... Sí, pero gracias a la juventud que hay hoy en día, a las que quedamos vivas... Nos habéis dado mucha más libertad y más vida. Eso está clarísimo. Si no hubiera personas jóvenes como vosotros que verdaderamente lo dais todo por todo, las que quedamos vivas, no seríamos, por lo menos en mi caso, no seríamos tan felices como últimamente, pues lo somos. Porque la ayuda es mutua. La lucha es vuestra. Pero nosotras hemos ganado. Hemos ganado porque somos más reconocidas, más queridas. Aunque hayamos luchado antes, da igual. Gracias a la lucha que vosotros hoy por hoy dais, ¿sabes? Haciéndoos ver, haciéndoos reconocer, dando ese tipo de explicaciones. A nosotras nos habéis hecho un favor, la gente nos quiere más. Sí, no sé, es una clase de experiencia que siempre he sentido un poquito, como decía antes, a las personas no binarias a veces yo siento que nos cuesta un poquito terminar a veces nos cuesta como terminar de meternos dentro de las conversaciones trans en general, por una parte porque estamos bastante incivilizadas, pero por otra parte también porque, por ejemplo, yo a veces, este síndrome de impostor que decías antes, Elsa, en plan, claro, yo llego y digo, vale, yo que soy una persona trans, pero soy una persona no binaria, soy una persona que no se ha operado ni piensa operarse, que no se ha operado ni piensa ordenarse, y siempre sigues teniendo, aunque yo sé y yo creo firmemente, lo mismo que decía esto al principio, la transición de cada uno es un traje hecho a medida, tú no puedes obligar, yo no puedo estar yendo a por testosterona si yo no siento que lo necesito, pero como todavía hay como esa
esa imaginación o de que es como un requisito, de que la sociedad te piensa que es que tienes que tomarte hormonas porque si no, no eres trans de verdad, siempre hay muchas personas trans, muchas personas no binarias que yo conozco que se sienten como un poquito impostores en ese sentido. Entonces, digamos que me reconforta de una manera extraña ver esta conversación de, sí, eres una cosa pero no del todo, no sé, es un poco complicado de explicar, pero a mí me gusta mucho ver... no sé, me gusta mucho sentirme acogida dentro de esta clase de cosas, aunque no sea desde el punto de vista, ¿no? Desde la experiencia exacta que es la mía, que es la de las personas no binarias, al final es lo que decía antes. Todas las personas trans, no existe una persona trans completamente binaria, no existe una persona trans que encaje perfectamente en lo que es un género binario, entonces me gusta mucho verme... Sentir que puedo verme, digamos, dentro de la lucha y dentro de las experiencias de una persona que no es una persona no binaria, no sé, me llena bastante. Me estoy liando de una manera. Perdón, normalmente hablo mejor, pero es que de repente me he puesto nerviosa. Hay otro tema que me gustaría también, porque me he quedado con una frase, no recuerdo, igual Nacha me puedes ayudar, quién la pronuncia, hablando precisamente del ámbito laboral, ¿no? Una frase que dice algo así como: no hay trabajo para los padres de familia, ¿qué va a haber para nosotras? Lore, en la que al principio del documental. Efectivamente. Si no hay trabajo para la gente normal, en aquellos tiempos, las anormales éramos nosotras, eso está muy claro. Y si no hay trabajo para esa gente, que tienen que incluso engañar a sus maridos y prostituirse, ¿sabes? Para llevar ese dinero que se han gastado a lo mejor esas mujeres en el bingo, ¿cómo lo iba a haber para nosotras? Es que para nosotras no había trabajo, era imposible. Era imposible. Cuando te ibas a un sitio a pedir un trabajo y dabas tu documentación, ya olvídate. Ya olvídate. Yo me llamo José Antonio, no te digo más. José Antonio con un aspecto físico, que estoy mayor, pero cuando estaba jovencita, pues estaba muy mona. Olvídate, no te llamaban para trabajar. Para nosotras no había trabajo. 2 trabajos. La que se atrevía a hacer el payaso en una pista, que lo acabamos de ver, porque eso no es actuar, ¿sabes? Quitando Eva. O la prostitución. Y la prostitución encima criticada. Criticada y perseguida. Y no sabes de qué manera. No sabes de qué manera. La policía no hablaba. La policía llegaba y pegaba. Eso que se ve ahí no es nada al lado de cómo era la historia. Pero trabajo para nosotras no había. No había. Y Elsa, no sé si este será uno de esos temas que tú decías que hemos avanzado mucho, pero la inserción de las personas trans en el mundo laboral todavía cuesta, precisamente porque quien tiene cispassing tiene más facilidades, por así decirlo, pero hay porcentajes que varían, pero uno de ellos habla de más del 80% de personas desempleadas entre las personas trans, ¿no? Sí, además hay muchas personas trans que por tener un trabajo tienen que volver al armario o que no pueden contar en su trabajo que son trans. Evidentemente la cosa está cambiando mucho, o sea, mi experiencia personal, cuando salí del armario en el ámbito laboral tuve mucha suerte porque yo trabajaba en una empresa que era una empresa muy pequeña que era del padre de una amiga mía, una amiga de la universidad. Mi amiga, ya le conté mi situación y mi amiga, que curiosamente tanto mi amiga como su padre como su familia, católicos practicantes sin ningún problema conmigo. O sea que lo de utilizarlos a Dios, la iglesia y demás para escupir odio, eso también es apropiación cultural, porque hay gente católica, no solamente que acepta todo lo LGTBI, sino que es LGTBI y no pasa nada. Yo no soy creyente, pero a mí eso me demostró que mi amiga y su familia tenían mucho más de lo que es el catolicismo y la creencia en Dios verdadera que aceptarme a mí sin ningún tipo de cortapisa y apoyarme, y además apoyarme públicamente en el trabajo. Yo tenía mucho miedo por salir del armario, por eso, el miedo, porque hemos avanzado mucho. Los avances son muchos, pero los miedos, si os dais cuenta, son los mismos. Llegan siendo los mismos. Y los quieren rescatar, porque de igual manera que han vuelto las sombreras y el Grand Prix, también quieren volver a la transfobia de antes. Pero las sombreras ya no se llevan y Alfonso Guerra ya solo vale para ir al hormiguero y decir gilipolleces. Volviendo al tema. Perdón, es que cada vez que hablo me pienso que tengo un podcast porque no lo tengo y claro, disculpadme. Entonces salí del armario y le dije a mi amiga, tengo mucho miedo de salir del armario del trabajo. Y me dijo, mi padre no te va a poner ningún problema.
y mi amiga, no había ningún protocolo trans, la empresa eran todo, la mayoría eran señores del ámbito militar. El padre de mi amiga, 70 y pico años, militar retirado, católico practicante. Y entonces me sugirió a mi amiga, digo, ¿cómo hacemos esto? Dice, mira, mi padre no te va... Dice, si te puedo ayudar de alguna manera, lo primero. Como mi padre te conoce en el ámbito personal, aparte del trabajo, porque somos amigas, ¿qué te parece si voy contigo y nos lo llevamos un día a comer por ahí, para que no sea en la oficina? Primero porque tú vas a estar más cómoda, porque la presión de ¿dónde va esta a hablar con el jefe y va con la hija? Que va, ¿sabes? Dice, y si puedes, lleva en el móvil las fotos que me has enseñado tú cuando eres tú, para que mi padre no se haga una imagen mental que no corresponde con cómo tú eres. Y esas dos cosas, mi amiga, sin tener ni puñetera idea de lo trans, estaba haciendo una mentoría de protocolo de cómo ayudar a una persona trans a salir del armario en el mundo laboral. Se lo contamos, tal, foto. El padre muy serio, que hablaba muy poco, ¿cómo quieres hacer esto? ¿Cómo va esto? Bueno, como somos poca gente, había pensado en una reunión, que lo contemos y pues traer un pisco labios como cuando alguien tiene un cumpleaños y así fue, o de repente alguien va a tener un bebé que es como para celebrarlo. Dice, vale, cuando tengamos un momento en el que no tengamos mucho trabajo, porque claro, hay que venga toda la gente, todos los departamentos y demás. Entonces cada vez que me digan en el pasillo, lo tengo en la lista. O sea, es como que, claro, la gente me dirá, ¿de qué hablas? Digo, nada. Y claro, la gente se queda flipando y digo, ¿qué se está pensando la gente? Entonces llama un día y dice, ¿mañana te viene bien? Digo, coño, José Luis, digo, joder, o sea, digo, vale, pues mañana, vale, tal. Todo el mundo acojonado por la reunión, tú sabes, es que están llamando a todo el mundo, ¿qué ha pasado, tal? Y este señor es militar retirado, católico. A partir de ahora, en femenino, es Elsa, y que se la trate con respeto y el mismo cariño que se ha tratado siempre, y no vamos a consentir ninguna falta de respeto. Elsa, si tienes algo que decir, que trae unas tortillas y unas aceitunas y demás. Y todo el mundo, o sea, en esa empresa, ya te digo, un ambiente que jamás me hubiera esperado respeto, o el que nos inculcan que ahí es donde hay más enemigos y demás, fue básicamente quien se alegraba muchísimo. ¿Qué tal estás? Qué guapa, no sé qué. Y quien ni fu ni fa, ¿qué tal, Elsa? Buenos días. No hubo ni misgendering, ni tratarme en masculino, ni nada. Y todo el rato de preguntarme, ¿cómo hacemos ahora? Y si preguntan por el nombre anterior, digo, diles la verdad, diles que esa persona ya no trabaja aquí. Y lo llevaron así, y claro, me cambiaron las tarjetas, me cambiaron los mails y tal, y ya está, y ningún problema. Y de una manera totalmente como que... Además me acuerdo, esta empresa se dedicaba a muchas cosas, pero tenía una redacción de una revista. Y el que era el subdirector, que también era un militar retirado, con el que yo me llevaba muy bien porque nos gustaba mucho el cine, hablábamos de muchas películas clásicas. Entonces, cuando después de contarlo de la reunión, que fue antes de comer, este señor se iba a comer a su casa o donde se fuera, entonces entró a la redacción y entonces me mira y dice, Elsa, buenas tardes, el resto, y se mete en el despacho. Y ya está. Y ya yo al día siguiente, claro, que ya pude ser yo misma, de quitarme el disfraz de chico laboralmente. Y yo me acuerdo cuando iba a meter la llave para meter en la oficina, digo, ¿y si esto lo he soñado? Si me da un golpe en la bañera, que me he resbalado o algo de esto. Y nada, ya abrí y me acuerdo que Inma, la secretaria recepcionista, que yo la llamaba cariñosamente en aquel trabajo, era mi mamá del curro porque me cuidaba mucho. Es que se puso hasta de pie y dice, Elsa, qué guapa, qué bien, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa? Tal. Digo, bueno, sí, hombre, ya conozco esto, pero no deja de ser un primer día. Y nada, fue a partir, o sea, y yo creo que en eso es porque ha habido mucho cambio social, y aquí no estamos hablando de legislaciones ni demás, sino que la gente ya había visto cosas, ya conocía esto, y lo primero, que la máxima figura de autoridad de esa empresa decía, a esta persona se la respeta, y punto. Y a mí me parece que luego dando charlas en empresas o eso que te hablan del protocolo trans, digo, joder, si esto es lo que hizo mi amiga, yo no tenía ni puñetera idea. Solamente fue en plan de, tengo una amiga que es trans, quiere estar a gusto donde la empresa que trabaja, que es la casualidad que es de mi padre, y como amiga mía y como hija del jefe, por supuesto que voy a hacer todo lo posible que esté en mi mano para que ella esté a gusto. Y así fue. Por mi amiga Virginia, que la adoro.
Daniesa, en tu experiencia además también en el mundo de la cultura, del arte, ¿qué vas viendo? ¿Qué se va notando en ese ámbito laboral también? A ver, yo personalmente ya son años, ¿no?, los que llevo trabajando en el sector de la cultura como autónoma, y sí es cierto que a mí me tocó presenciar ese momento a partir de 2015, a lo mejor más o menos, en los que todos estos temas se comienzan a ganar como más bombo, ¿no? Mediáticamente, culturalmente, artísticamente. Son aquellos años en los que BBVA propone trans como palabra del año, ¿no? Porque todos los años se van como proponiendo palabras, y creo que fue en 2017, 2018 que BBVA, que se hacen hashtag, ¿no? En aquella época del hashtag de Twitter, cuando se llamaba Twitter. En fin, es una época que a mí me tocó presenciar como artista y como creadora y persona en ese momento autónoma vinculada a los circuitos artísticos. Y yo lo cierto es que lo que presencié es que había bastante instrumentalización de este tema, ¿no? Porque tanto los museos como las instituciones políticas, como tantísimos otros espacios y esferas que tienen que ver con la cultura, querían de algún modo beneficiarse, querían colgarse esa medallita que tiene los colores rosa, blanco y azul, ¿no? Entonces, como también se han colgado otras muchas medallas. ¿Qué sucede? Como muchas mujeres también, al margen de lo trans, ¿no?, llevan años denunciando que lo que se nos permite es entrar al museo es momentáneamente, el tiempo que dura la exposición. Pero ¿dónde estamos nosotras en los espacios de poder, en las tomas de decisiones, en la propia gestión de la institución? Allí no estamos, solo estamos o bien desnudas, pintadas en los cuadros, que es algo que denuncian muchas artistas feministas, o bien estando el tiempo que dura una exposición de mujeres. Y luego ya cuando se termina esa exposición, vuelta otra vez a la calle, váyanse para el carajo, que aquí quienes gestionan, organizan y dirigen el museo, el centro, la institución, somos nosotros. Y con O, no de masculino genérico. Entonces, a mí me tocó, ¿no?, vivir todo eso, y me tocó también enfrentarme a muchas de esas lógicas y a muchas de esas dinámicas que estaban totalmente normalizadas, ¿no?, que se creían que por sencillamente hacer una exposición, concretamente además en el mes de junio, ya te sentías que formabas parte de algo que era un espejismo, ¿no? Había esa instrumentalización de la que hablo. Y gente, y mira que hay gente y gente y gente que ha documentado, escrito, representado, de mil formas, historias que tienen que ver con estas que estamos acá, ¿no?, en las que están en este escenario y también en el público, sin tener la más mínima sensibilidad o el más mínimo interés en la complejidad que implica tener un cuerpo como este. Sencillamente era lo que tocaba, era la moda, voy a sacar unas perras porque este tema está de moda, entonces voy a grabar, voy a hacer el documental, voy a hacer la exposición, voy a sacar este libro, desde mi punto de vista, que normalmente era bastante rancio y bastante sesgado, y ya está. Y de esto se trata, pues de hacer contenido cultural, pues ahora toca con esto, el año que viene tocará con otra cosa, con otro tema que sea marginal, pues ya está, pues esto es una rueda y aquí quien no se suma le pasamos por encima. Así es como funciona la cultura, y con otros muchos más sentidos, bastante chungos. Pero bueno, una intenta resistir hasta que dice yo no quiero vivir toda mi vida como autónoma en la cultura, y da el paso precisamente a algo que para mí está siendo una revelación en positivo, una vocación, que es la docencia. Entonces, recién acabo de terminar un periodo de prácticas como docente de secundaria, que ha sido una revelación en muchos sentidos y que me ha demostrado que bueno, que hay muchas dificultades, hay muchos obstáculos, porque solo el hecho de ocupar un lugar de autoridad, de lo que hablábamos ahora, que es la figura docente, ¿no?, aunque yo no la vea como desde ese autoritarismo, sino más desde un nosotros, ¿no?, con el alumnado. Estás ocupando una figura de autoridad en el aula, pero claro, esa figura siempre ha sido históricamente ocupada por ellos, ¿no?, por ellas, y luego, pero ¿dónde estamos nosotras, ¿no?, representadas en ese imaginario que es el de la docencia? Pues no existe, del mismo modo que lo he hablado con compañeros y compañeras que son negros, que son negras, que tienen cualquier otra condición que los aleja de esa idea de lo que implica ser profe. Pues claro, ¿no?, estás desacreditada, estás deslegitimada y estás cuestionada todo el rato.
pero bueno, se trata de seguir abriendo caminito, de seguir ocupando esos espacios, de hacer las cosas lo mejor posible, como mejor podemos hacerlas, y de encontrar todo ese potencial que hay en un aula, que hay en cualquier espacio que sea profesional, porque creo que al margen de cuál sea el ámbito, todas las profesiones tienen un gran potencial para transformar esta sociedad. Así que, en ese sentido, con muchas ganas de seguir abriendo ese caminito. Ale, Alexi, no sé si tienen sobre este tema que hacer alguna reflexión, alguna aportación. Yo quería un poquito... a ver, yo he tenido mucha suerte y es que yo solamente he tenido un trabajo en toda mi vida y era desde casa, así que nunca, no tuve ninguna clase de problema porque fue uno de estos trabajos en remoto que no conoces a nadie que trabaja en la empresa, no tienes que hablar con nadie, por lo tanto no hay malos rollos. Pero también tuve una experiencia cuando terminé el ciclo, estuve un mes de prácticas en una empresa de animación aquí en Santa Cruz. Y claro, yo acababa de salir del armario hacía menos de un año. Ya me había cambiado el nombre en clase, en las actas de las prácticas estaba con el nombre cambiado, no sé si ya me lo había cambiado en el DNI. Y claro, yo llegué a las prácticas como Alexis. A mí siempre me pasa lo mismo, a mí siempre, que además es otra cosa que he visto, que me he visto muy reflejada en el documental, ¿no? Yo llego y digo, Alexis, y me miran y dicen, ¿tú eres Alexis? Y yo, sí, yo soy Alexis. Seguro, sí. Pero nada, no tuve ningún problema, nadie me dijo nada, pero claro, yo siempre, como yo soy como soy, o sea, a mí me gusta llevar una apariencia más femenina, ¿no? Más con el pelo larguito. En aquella época tenía el pelo más corto, pero yo nunca he tenido el cispassing de parecer un chico, mucho menos sin tener hormonas. Entonces, yo iba tranquilamente, yo utilizaba pronombres femeninos, con tranquilidad. Yo no quiero nada raro, no quiero arriesgarme a que vaya a pasar una cosa, a pesar de que en clase, por ejemplo, claro, esto es lo bueno que tiene ser de arte, que en arte somos todos mariquitas y no pasa nada. Pero con la gente de clase no he tenido ningún problema, pero yo no quería arriesgarme a tener ningún problema en las prácticas. Y estoy tranquilamente, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy interesante, pero no fue hasta... creo que fue el penúltimo día de las prácticas que una persona a la que yo le había echado el ojo y decía, tú tienes un poquito de pinta, ¿ves? Llegó, si no recuerdo mal, fue con una camisa que tenía el logotipo de Protect Trans Kids, ¿no? Y entonces fue cuando como que nos miramos y yo tengo la sensación de que esa persona ya se olía lo que me estaba pasando a mí, que llevaba todo el mes, como cuando tenía que ir al baño, claro, encima esa fue una época en la que... acababa de salir del armario, entonces todavía era como mi época butch, ¿no? Era mi época como más masculina, todavía me vestía con pantalones, todavía tenía el pelo corto y cuando quería ir al baño me aseguraba de que no me estaba mirando nadie y me escaqueaba al baño de chicos, porque no había baño de chicos, baño de chicas. Yo me escaqueaba corriendo al baño de chicos y luego salía corriendo como que no me viera nadie. Y yo tengo la sensación de que esa persona que llevaba la camisa me había visto y ya habíamos establecido ahí un contacto no verbal. Y cuando le vi con esa camisa, la verdad es que no me acuerdo de qué hablamos, pero sé que inmediatamente... Creo que fue que le pregunté en plan, oye, ¿y la camisa esa, dónde la has comprado? Y me miró como con una carita de, claro que sí, obvio, claro que sí. Y nos pusimos a hablar y de repente, fíjate que no hablamos ni de ser trans ni nada de este estilo, pero de repente solamente con eso, solamente con que esa persona, que además creo que es una persona no binaria, porque ya hablé con ella porque nos encontramos por otro motivo, solamente con que esa persona llevase esa camisa con la bandera, con el logotipo, ese día, ya los 2 días que me quedaban de práctica, me lo pasé, es decir, la experiencia no cambió, yo llegaba, yo hacía mi tareita y yo me iba, pero de repente como que esos 2 días los pasé muchísimo mejor porque de repente no sentía, claro, ya hay una persona en esta empresa, que además era una empresa bastante chiquitita, que no tiene problema con expresar, con venir con la camisa con el logotipo, por lo tanto tiene que ser un espacio relativamente abierto, ¿no? Supongo. Y solamente eso, yo ni le dije a nadie, ni hice la gran escena de hola, soy la persona que se va a quedar 2 días más, tratadme con pronombres neutros, ni nada de eso. Pero de repente, aunque yo no tuviera que cambiar nada, ni cambié nada, ni pasó nada, ¿no? De repente me sentí mucho más cómoda y solamente con ese gestito, con saber que había alguien en la oficina que no lo vi, o sea, que era una aliada, que bueno, era una persona no binaria, pero en aquel momento yo no lo sabía, para mí era
era una persona aliada y de repente fue como, ya está, ya se me ha quitado el peso que yo no sabía que llevaba encima, ya no lo llevo. Y la verdad es que fue, no es como una de estas cositas que dices, basta con saber que tienes una persona que si pasa cualquier cosa, te va a apoyar, que si pasa cualquier cosa, por lo menos te ve como un ser humano, para hacer mucho más, no sé, más llevadera en mi experiencia fue un mes de prácticas, tampoco fue nada que fuera, es que si me echan me quedo sin dinero, pero solamente cualquier tipo de experiencia se hace mucho más fácil cuando sabes que tienes a alguien que te ve como un ser humano, que al final es así de sencillo. Y Alex. A ver, yo en el ámbito laboral, lo que es el ámbito laboral no tengo mucho que comentar. Todavía, pues, lo que es laboral he trabajado en varios sitios, pero siempre ha sido como en ámbitos muy familiares, de estar, pues, si no era el amigo, el padre de mi amigo el que me daba el trabajo era mi padre, si no era mi padre era mi hermana, sí. Entonces nunca me he visto, pues, con el problema y la problemática de verme en una situación de conflicto entre eso. Sí es cierto que, pues, yo nunca he comentado nada, nunca he ido diciendo nada, sino voy, el cispassing pues ayuda, entonces voy, lo dejo pasar. Me tratan por masculino, entonces yo no digo nada. Hay veces que preguntan, sobre todo cuando vas a entregar el DNI, porque por ejemplo yo a día de hoy no lo tengo el DNI cambiado, no porque no quiera, pero porque la situación y las circunstancias pues han provocado eso. Pues que se queden como rayadas la gente, ¿no? En plan de, vale, ¿y ahora cómo te trato? O me lo han llegado a preguntar y decir, bueno, pues como me llevas tratando como todos estos 2 meses hasta antes de que te diera el DNI, ¿sabes? Lo mismo las prácticas, bueno, las prácticas ya sabían quién era yo, me tocó el centro justo en el que pues un familiar mío estaba, entonces se encargó de decirlo y de que se me respetara, entonces nunca he tenido como esa situación de sentirme como algo de, ¿y ahora qué hago? Me han tratado muy bien, la sociedad también ha cambiado mucho, como era antes, entonces también hay muchos protocolos y muchas cosas, entonces siempre se intenta respetar de alguna manera u otra. Alguien siempre dice algo que dices, uy, qué patada. O sea, pero a veces por simple ignorancia. Es decir, yo me he visto en la tesitura de ir a dar una charla a un colegio, porque yo estoy estudiando psicología, estoy en las prácticas de psicología, y bueno, pues en una de las partes que tenemos en psicología es dar charlas. Y pues ir a dar una charla a un colegio y que fuera el colegio donde yo me crié, y que me dijeran, ¡ay, qué bien lo que has hecho, qué bonito el cambio, pero yo siempre te voy a llamar por ella! Porque como te llevo conociendo de toda la vida, y tú decir, a ver, y pararte y decir, espérate, no lo estás entendiendo, pero a la hora de explicarlo, pues que se lo tomen bien o que al menos intenten hacer el cambio. Hay gente que no lo hace, hay gente que sí, hay gente que le cuesta más y le cuesta menos. Pero el simple hecho a mí de que hagas un intento, pues me reconforta. Ya, pues surja o no surja, al final te vea más o te vea menos. Pero sí, o sea, en lo laboral tampoco me he llevado mucha cosa porque tampoco he tenido como una experiencia laboral muy grande como para ello. Contaremos en próximas mesas. Ediciones. Sí. Ya nos queda muy poquito tiempo, me están diciendo, pero si queremos guardar un poquito para que ustedes puedan preguntar, si quieren compartir algo, y si intentamos ser breves para que si hay varias personas pues puedan preguntar y aprovechar el tiempo. Pues preguntas breves, que no empiecen con enunciados. Yo más que una pregunta quiero lanzar una reflexión. Preguntas, no de sí o no, pero pero ¿vale? O sea, que la respuesta, no penséis que la pregunta no sea más larga que lo que va a ser la respuesta, por favor. Gracias. Que ya están muchas charlas y al principio no salían, pero cogen un micro y de repente son de esta gente que manda los audios de 12 minutos, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues eso. Ahí hay alguien. ¿Es pregunta o quieres ir al baño? Ah, vale, es pregunta, vale. Porque digo, si quieres ir al baño esto va a acabar enseguida, puedes esperar. De hecho, mi pregunta es para ti, Elsa. Desde la mirada que nos trasladas hoy, de esa suerte que has tenido con todo tu tránsito y tu realidad, que probablemente en tu mochila de experiencias también habrás tenido sombras, como todas las personas. ¿Cuál es tu mirada hacia ese mundo del
la prostitución o trabajo sexual a la que todavía se ven sometidas muchas personas del colectivo trans? Que uno de los grandes miedos que a mí me impedía salir del armario era porque la poca información que yo tenía, que las únicas posibilidades que iban a ser para mí era el miedo a no poder trabajar. Evidentemente la prostitución es un trabajo digno, pero nadie tiene que recurrir a ella por supervivencia. Yo un miedo que tenía era que, claro, porque yo cuando empecé a hacerme preguntas siendo adolescente y ya empecé a tener internet en casa, si yo ponía transexual en el buscador de Google o de Yahoo, que ya soy mayor, lo que me salía era porno y prostitución. Entonces, claro, si a mí la única alternativa que me das para existir es esa y yo no quiero recurrir a ella, pues, en fin, mi pregunta es, con respecto a las personas trans, sobre todo a las mujeres trans, porque al fin y al cabo son las que históricamente más han ejercido la prostitución, si hubiéramos quitado la transfobia, ¿cuántas mujeres trans podrían haber sido doctoras, profesoras, ingenieras, arquitectas? ¿Cuántas hubieran hecho avances científicos de la leche? ¿Cuántas profesoras trans hemos perdido de que hubieran cuidado a niños? Habéis sabido cómo hablaban casi todas de la infancia y de los niños. Que la transfobia, ¿qué nos ha hecho perder a gente que ahora tendríamos en los altares? Yo no digo que no haya mujeres que se dediquen trans a la prostitución, porque yo sinceramente con la prostitución tengo una opinión muy clara. Si queremos hablar de prostitución, dejad que hablen las putas. Yo no voy a hablar de eso porque no me pertenece. De igual manera que yo no hablo del tema gitano porque soy paya. De tal manera yo no hablo de la raza porque soy más blanca que la cal. ¿Vale? De igual que yo no puedo apropiarme de esas experiencias, yo creo que cuando se hacen estos debates, de igual manera que no llamas a un fontanero para que comprar una barra de pan, llama a una persona que represente la realidad de ese colectivo. Así que, ¿cuánta gente no ha salido del armario por miedo? ¿Y cuánta gente que ha tenido que ejercer la prostitución porque la sociedad no le dejaba a otra? No ha perseguido sus sueños y no ha sido una persona que, sigo diciendo que la prostitución es digna, pero digo que recurrir a ella por supervivencia cuando no hay alternativa es cruel y es condenar a gente al ostracismo, a la otredad y sobre todo la carga de la salud mental, ahora que hablamos tanto de salud mental, es increíble con respecto a eso. Hay otra pregunta. Al resto también podéis preguntar. ¿Hay otra pregunta por allí? Bueno, Alex, la pregunta va para ti porque ahora uno de los aspectos que se comenta mucho y donde hay también mucha transfobia en redes es en el ámbito del deporte. Entonces, pues sí quería un poco también introducir ese apartado porque creo que también es uno de los puntos donde se está generando digamos, mucha mala baba en redes y que es un apartado también que requiere hablarlo y que quede, bueno, en este caso, tu experiencia también sobre la mesa. Aquí me pongo las botas, Podría estar 3 horas. Bueno, como dijiste antes, yo, bueno, soy deportista federado, pero soy deportista federado en una liga femenina. ¿Por qué? Por lo mismo de que hablaba antes. No se me ha cambiado el DNI, entonces no me dejan estar en espacios masculinos. Por lo que yo tuve 2 opciones. O dejar aquello que me había dado tanta vida, que era el fútbol, ¿vale? Breve historia. Soy un chico que tiene un síndrome raro en las piernas, entonces tiene una pierna más larga que otra. Llevo como 6-7 cirugías solo de las piernas para poder arreglar esa, digamos que, dismetría. No podía jugar a fútbol, no podía hacer deportes, a mí siempre me ha dado igual y jugaba fútbol con mis compañeros fuera. Y no fue hasta los 15 años que el médico llamó a mi casa después de varias operaciones y le dije, ¿puedo ya jugar a fútbol? Y me dijo, bueno, y no me dijo no. Entonces, gran fallo.
Porque yo me fui al Decathlon a comprar unas botas de 10 euros con un ahorro que tenía en una hucha ahí mal lograda y me metí en fútbol. Y el fútbol me dio muchas cosas buenas, porque me dio diversidad, me dio entendimiento y me dio libertad. Porque el fútbol femenino de algo que tiene es libertad de expresión en cuanto a sus formas. Es decir, hay muchas chicas del colectivo. Y bueno, ahí pude hacerme un hueco en un lugar donde yo no sentía que podía pertenecer. O sea, porque yo en aquel entonces me sentía chico, pero mi visión por fuera era de mujer lesbiana, ya está. Y estuve muy cómodo durante mucho tiempo y fue cuando salí del armario que las cosas se empezaron, como chico trans, que las cosas se empezaron a truncar. Y digo truncar porque, entre comillas, hay una parte buena y una parte mala. La buena, pues he tenido la suerte de pertenecer a equipos que me han tratado muy bien. Bueno, muy bien entre comillas. Hay equipos en los que he estado y me han tratado bien hasta cierto punto del tránsito, por así decirlo, ¿no? Es decir, el primer año cuando todavía no tenía barba y no, pues, decían, bueno, entendemos que es un paso, que tienes que estar aquí, a cuando me fui de ese club y ya soy su rival y ya no le gusta tanto. Entonces, luego he encontrado lugares donde me siento muy bien. Yo soy del norte, de la isla, me tengo que venir hasta Santa Cruz para poder sentirme cómodo jugando. Y os explico ahora. Este año, bueno, entre este año y el año pasado, sufrí varias agresiones tránfogas, a tal punto que me ha llegado a plantear si dejar el deporte. Algo que me ha costado mucho. A todo esto seguí en el fútbol femenino cuando empecé la transición porque es algo que me ha hecho muy feliz y lo considero de vital importancia para mi salud mental y todo. Bueno, pero siguiendo con el tema, he tenido varias ocasiones tránfogas. Entre ellas, un puñetazo en un partido, al grito de aquí transexuales no. Seguimos de ese partido, seguimos con otro partido contra las mismas personas, aparte de todos los comentarios que me llevo de las gradas y demás, y de los partidos que han tenido que parar por mí, porque soy una mujer con barba, según ellos. Bueno, pues he pasado por todo eso. El último partido que jugué, que ya decidí no jugarlo más, o sea, contra esas personas, me dijeron que por favor me suicidara. Desde las gradas se oían, suicídate, que no ves que nadie te quiere. Bueno, ahí me cuesta todavía decirlo. Tienes que cambiar tus documentos rápidamente. Sí, no, es algo que... Rápidamente. Que tiene que haber un cambio. Te vas a sentir, pero muy, 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 muy bien. Está en trámite, pero está la cosa complicada. Hubo un pequeño problema. Y bueno, pues pasó eso y todo eso ha pasado y a mí me ha costado mucha salud mental, al tal punto que, bueno, pues aparte de dejar el deporte me sentí bastante mal. Empecé con el psicólogo a ir porque este tema me empezó a afectar la confianza y demás, o sea, algo que en mí pues era raro. Y yo a día de hoy me pregunto y me pongo a plantear los insultos que me echaban, ¿no? Porque ellas no querían que estuviera ahí por ser hombre. Y yo muchas veces digo, ostras, gracias, ¿sabes? Porque yo no pertenezco a ese sitio, yo no me considero de ahí, me hacen estar ahí. Pero ¿por qué insultarme a mí y no llegar abajo y decir, oye, ¿y por qué no hay una regulación en el deporte para que las personas trans puedan ir a donde de verdad se sienten, ¿no? Y claro, ahí me di cuenta de que no era una lucha que quisieran luchar conmigo, sino que era simple transfobia, porque yo a día de hoy me pregunto, ¿qué pasaría si en mi equipo... O sea, los insultos que me dicen son muchas veces, las hormonas pues te hacen supuestamente ser el mejor en el fútbol, spoiler, no he marcado ni un gol en toda la temporada. Juego 45 minutos y porque a mi entrenadora le doy un poquito de pena. Pero yo me esfuerzo, chicos, yo me esfuerzo. Pero sí, o sea, yo no soy el mejor en el deporte, o sea, mi equipo no gana por mí. Los otros que hacen hacia mis compañeras ganan por el chico del mostacho. Me llaman chico, a veces me llaman hombre y creen que es un insulto. Lo que no saben es que se los agradezco. Y muchas cosas como, bueno, el Transformer, los típicos que ya conocemos todos. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si en ese mismo equipo en el que yo estoy y me tratan tan bien, entrara una chica trans? ¿La insultarían también o no? Lo hacen contigo con una trans igual. Por eso mismo. Y claro, yo pensaba, claro, esta gente dice que yo usurpo el sitio de estar ahí. Pero claro, ¿qué pasaría si viene una trans? ¿También lo usurpa? ¿Por qué? Entonces entramos en
en un machismo. Los insultos no van a cambiar. No van a cambiar. Nunca. Y llegábamos a un machismo que yo me he dado cuenta que no solo ya transfobia, sino que estamos en machismo, metidos en un machismo. Porque, o sea, lo que ellas quieren decir, o sea, esas personas quieren decir, es que yo soy mejor que ellas por ser hombre. Van mal, muy mal. Porque soy paquete, no lo siguiente, o sea, soy cojo. Soy, de verdad. O sea, no es broma. Todavía sigo con la dismetría. Entonces, lo de darle la patada al balón es por pura diversión. Entonces, un poco es eso, de que sigo sufriendo esa transfobia, que me gustaría que cambiara. No solo que cambiara a nivel político, de que se hiciera un protocolo, que se buscara una solución ante este problema de yo pasar a un equipo masculino y tal, sino que se explicara a la gente que las hormonas no te hacen ser un superhéroe. ¿Sabes? Yo no soy Superman. El hecho de darme un pinchazo cada 3 meses no hace que yo mañana vaya a levantar la mesa y hacer aquí, vamos. No. Entonces me encuentro con esa tesitura en el mundo del deporte, en una ambigüedad de me siento bien porque me hace muy feliz y me encuentro con unas personas que cuando me han conocido y han visto quién soy, pues me han tratado muy bien y me han dicho tienes todo nuestro apoyo, pero también me encuentro por otro lado de, joder, si juegas contra mí, ¿quién soy? O sea, ¿por qué me tienes que insultar? ¿Por qué me tienes que tal? ¿Y por qué me tienes que tachar? Porque supuestamente... Pero son personas inseguras, personas inseguras de sí mismas, que pueden tener miedo como puedes ser tú. Claro, pero sí, o sea, estaría muy bien buscar un momento en el deporte que se pueda, digamos que como ya hicimos el protocolo trans, ¿no? Buscar también el deporte. No solo soy yo, o sea, hay muchos casos ahora mismo, las nadadoras que no las dejan hacer natación por supuesta hormonación y dopaje y bla, bla, bla. Valentina Ver, futbolista trans. Futbolistas que tuvo tienen que dejar dejar el fútbol por insultos, incluso amenazas. Claro. Y de resto, bueno, y una cantidad, y la mayoría de personas, porque claro, yo juego en un equipo femenino, pero yo conozco, o sea, en muchos equipos hay personas trans, en muchos equipos hay personas no binarias. Muchos equipos tal, y muchas personas lo dejan y no se atreven a seguir cuando empiezan la transición por miedo a esto. Y es verdad, o sea, porque yo decía, no, bobadas. En el último partido a mí me costó un disgusto, a mí me costó levantar cabeza. Yo llegué a mi casa, durante 2 semanas solo lloré porque algo que amaba hacía que fuera mi mayor pesadilla. Entonces... es una tesitura difícil, que creo que se tiene que poner el ojo en eso, porque el deporte es salud mental también, el ejercicio es salud mental. No solo merecemos estar en el gimnasio, o sea, merecemos hacer deportes donde socialicemos, donde nos sintamos bien, que nos gusten. Ya nos van a cerrar prácticamente. Daniela... Súper rápida. Es que estoy envenenada con este tema. No puedo, estoy aquí como aguantándome porque me envenena mucho esta cuestión, ¿no? que se plantea y que es súper pertinente ponerla sobre la mesa porque a mí me parece que estamos hablando de un tema que pone los pelos de punta. Y no solamente por el tema trans, sino porque todas estas campañas que hay, sociales y mediáticas, para expulsar a las personas trans de los circuitos del deporte, son también campañas que están muchas veces protagonizadas por personas que también ponen en cuestión, que también ponen en crisis la presencia de deportistas que no son blancas. Y esto sucede en Estados Unidos. Deportistas jamaicanas, deportistas afroestadounidenses que han tenido que demostrar, sobre todo ellas, sus niveles hormonales. Es decir, estamos hablando de una línea muy fina entre la transfobia y el racismo, y de gente que solamente entiende que los cuerpos que están legitimados para competir y para ganar son cuerpos cis y cuerpos blancos, y eso es transfobia y eso es racismo, y está sucediéndole a un montón de deportistas, no solamente trans, sino también que no son blancas. Es decir, a mí este tema es que me envenena, porque se está normalizando, y ya se lleva normalizando desde hace años, la discriminación enmascarada de una supuesta igualdad en el deporte. ¿Una igualdad de qué? ¿Qué idea de mujer estás manejando? ¿La que tiene una vagina entre las piernas y la que es blanca? Mi amor, esas no son todas las mujeres que hay en este mundo.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje porque ya me dicen que tenemos que ir terminando. Queda festival por delante, queda Cinema Trans por delante. Hay una pregunta más. Que no veo. Es que si no, yo te quería responder a ti a la pregunta, Elsa, de cuántas mujeres han quedado en el camino. Yo te hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Ya te digo que muchas. Aquí el mundo se está perdiendo una gran peluquera, no consigo trabajo. Yo he ejercido la prostitución hace ahora como 3 años que me retiré, por suerte. No porque haya conseguido trabajo, sino porque me concedieron una ayuda económica. No te hagas ilusiones. Ojalá mi experiencia pueda ser la de alguna de ustedes que están sentadas. Yo me identifico más con Nacha. Todavía nos sigue costando mucho porque encima no somos normativas, o yo por lo menos no soy normativa, soy gorda encima. Súmale que ya tengo 40, que soy mujer, entonces ya te puedes imaginar todas las trabas. A mí me han roto currículum en la cara. Quedarse peluqueras muy contentas con mi trabajo, pero decirme que personas como yo no saben cómo las clientas se lo van a tomar. Entonces creo que la cosa no ha cambiado tanto. Lo hemos normalizado mucho nosotras para sentirnos mejor con nosotras mismas, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y ya te digo que el mundo sí se está perdiendo. Una gran profesional, no dejo de formarme, no dejo de tener esperanzas, pero sí es verdad que cada vez quedan menos. Entonces, ya te digo, son muchas las que se están perdiendo y son muchas las que se han perdido. Y yo sí te puedo responder desde mi propia experiencia porque fue lo que esta sociedad me llevó a hacer. Y no solo te llevan a hacerlo, sino que encima te criminalizan por hacerlo. O sea, no me obligas a pertenecer a la parte más oscura de la sociedad, sino encima me criminalizas por ello. Entonces creo que todavía quedan muchas cosas por avanzar. Ojalá mi historia pudiera ser la de cualquiera de ellas, pero no es la historia de una chica que fue prostituta, una chica que fue expresidiaria para poderse poner sus tetas y un suma y sigue, ¿no? Y creo que mi historia es la de posiblemente muchas de las que ya no están como las que estaban en ese documental y de las que todavía siguen por aquí. Gracias por contarlo, por verbalizarlo y seguir pues, demostrando que todavía queda tanto camino por hacer y lo que decíamos al principio, que no podemos bajar la guardia porque siguen muchas vidas que merecen ser vividas y felices. Gracias por acompañarnos, queda festival por delante, disfruten de estos días, compartan y sobre todo además mañana Día Internacional contra la LGTBI-fobia, que nos siga ayudando a recordar que todavía queda camino y que si la cultura suma, pues mejor. Gracias y buenas noches.